Para quienes ya conocen va a estar muy fácil, ¿no? Ya he visto algunos que hacen transvaginal. Para quienes no, entonces recordar que la máquina le va a proporcionar las tareas en función de los transductores que vayan a estar instalados en los puertos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita creo que está con el convexo, vamos a suponer, ¿no? Entonces el convexo te da la idea de que puedes hacer todas estas tareas, ¿no es cierto? Hepático, renal, vascular, abdominal y así, etcétera. Pero vamos a ir al que nos interesa. Entonces, hay algunos que tendrán para seleccionar aquí con teclado, en todo caso es con táctil, ¿no es cierto? Entonces tiene diferentes tareas que se puede hacer ginecológico profundo, ¿no es cierto? Para ver gestación, prostático en el caso que sea una biopsia transrectal, ¿no es cierto? Y abdominal pediátrico y sistema arterial, cuando nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en la horquilla external, donde nosotros tenemos que ver el tronco brachiocefálico, etcétera, en vasos de cuerpo, ¿sí? Entonces es el transvaginal. Bueno, el intracavitario, ¿no es cierto? No es exclusivamente transvaginal. En este caso vamos a usarlo como transvaginal. ¿Dónde está el Ahí la pregunta dice, ¿no? Algunos, doctor, ¿y qué es mejor ponerle el gel? Antes que me la pregunte, ¿no? Ponerle el gel, sí, porque yo he visto que primero le ponen el gel, después el preservativo. He visto a otros que primero ponen el preservativo, después el gel. Y la pregunta es así, que creo que algunas de ustedes ya se les he preguntado, ¿qué es mejor, digamos, para la conducción del sonido? ¿Algo líquido o algo sólido? ¿Qué es mejor para la conducción? ¿Quién transporta mejor el sonido? ¿Una estructura líquida o una estructura sólida? Líquida. No sé, pues. Y la otra pregunta sería, ¿quién transporta más rápido el sonido? ¿El sonido viaja más rápido sobre una superficie líquida o sobre una superficie sólida? Líquida. Al final. Entonces surgen dos preguntas, ¿no es cierto? ¿En qué superficie se transporta más rápido el sonido y en qué superficie se transporta más rápido el sonido, mejor el sonido? Entonces, ¿en quién se transporta más rápido el sonido? Como ustedes dijeron, en una superficie sólida. ¿En quién se transporta más mejor el sonido? En una superficie líquida. Y ahí que tenemos esto, ¿no es cierto? Porque esto es agua sólida, ¿no es cierto? Entonces, póngale al principio y al final, ¿no es cierto? Entonces, esa explicación está más que dada, ¿no? Si usted quiere una mejor condición del sonido, pues no vaya a hacer nunca más esa pregunta de ¿cuándo le pongo el gel? ¿Antes o después del preservativo? Póngale antes del preservativo y después del preservativo, ¿no es cierto? ¿Por qué viene, señora? ¿Qué está pasando? Me dijeron que tengo, bueno, ya ha sido para De un mioma. hace varios años. Ya. Pero me dijeron que Un quiste. ¿Qué edad tiene usted? 41. Y eso que es pantera, ¿no? ¿Por qué no sacó? Bueno, ¿viste ese pantera? Mierda, salieron los punta brava. Bueno, entonces va a flexionar las piernitas, va a doblar las piernitas como para un examen ginecológico, ¿sí? Ya está sin poquito interior, ¿no ves? Sí. Ok. Entonces vamos a seleccionar ahí. Como ya habíamos mencionado, como ya habíamos mencionado en la clase teórica, nosotros podemos utilizar la camilla de esta forma, ¿no es cierto? No es necesario que estemos rebajando esta tercera parte de la camillita. Es más incómodo, tendríamos que tener la piernera también, entonces se cansa, le acalambra aquí estas regiones poplites, en fin, ¿no es cierto? Entonces ahora decidimos hacer de esta forma y con la ayuda de ella, ¿no es cierto? Levante la colita y ya se pone los bracitos debajo, las manitos debajo de la nalga, ayuda mejor, ¿no es cierto? Entonces ¿Esa es la posición, doctor, para agarrar el traductor? sí, entonces sí. Esto siempre, ahorita les voy a mostrar, esto siempre va a ser longitudinal, ¿no? Lo que está por arriba, y además tiene una línea de muestra, ¿no es cierto? Siempre va a ser así, ¿no? Entonces, y como cualquier otro transductor, el giro 90 grados antihorario va a ser el transverso, siempre va a ser así, ¿no? Eso
es el ABC, por eso no lo decimos. Levanta este piecito un poco, no es más, listo, para que pase el cable, ¿sí? Y vamos a introducir el aparatito, ¿ok? Tipo metiendo un espéculo, ¿no es cierto? Primero así en transverso, entramos y luego pasamos a longitudinal, ¿no? La convejita un poquito llena, ¿no? Nos olvidamos igual de eso, pero ya está otra vez llenando, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Vejiga vacía, el ideal, ¿no? Para hacer un buen transvaginal. De todos modos, empujando un poco, mejoramos esa situación, ¿no es cierto? Entonces, al introducir el transductor, si nosotros vemos de que el útero inmediatamente ya se presenta en la línea media, significa que el útero está bien medializado. Si nosotros metemos el transductor y el útero no está presente en la imagen, significa que el útero o está desviado hacia la derecha o desviado hacia la izquierda. Entonces vamos a tener que ir con el transductor y apuntar hacia la derecha o apuntar hacia la izquierda. En este caso está medializado, ¿no es cierto? Aunque el cuello, fíjense que no se aprecia muy bien todavía. Fíjense que este es el cuerpo uterino y el cuello este de acá, pero fíjense que no se aprecia muy bien. Entonces vamos a tener que hacer una pequeña báscula, ¿no es cierto? Entonces para poder identificar el cuello, ¿no? Más o menos hay dirección de eso, está viendo el cuello, ¿cierto? Ahora sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa imagen ahí. Y vamos a tratar de identificar, ¿no? Entonces nosotros tenemos cuello, ¿sí? Esta es la pared anterior, la pared posterior, el canal cervical, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la región ísmica al tal punto que inclusive nosotros estamos viendo aquí una colección líquida que queda encapsulada por una retracción, ¿no es cierto?, de la cicatriz miometrial, que obviamente con esto ya sabemos de que ella tuvo una cesárea. ¿O no? ¿Tuvo, no ves? Sí. Ok, ¿no es cierto? Entonces, exacto, querido doctor, estamos frente a un istmo seno, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todo el cuerpo uterino, la pared anterior, la pared posterior, la transición miometrio-endometrio, la transición miometrio-endometrio, esta región de acá, ¿no es cierto? Tenemos algunas áreas ya un poquito calcificadas, fibrosadas, ¿no es cierto? Probablemente algunas arteriecitas arqueadas que se rompieron, ¿no? Durante el embarazo, y aquí en algunas calcificaciones, ¿no? Probablemente quizás también tengan algún inicio, ya había algunas señales precoces de adenomiosis, si uno tal vez si quisiera ponerse a medir aquí, ¿no es cierto? Probablemente tengamos alguna cierta simetría, pero mientras no haya clínica, ¿no es cierto? Hay una discreta simetría, ¿no es cierto? Mientras no haya clínica así bien marcada, entonces no haríamos las consideraciones. No veo aquí las lesiones quísticas, ¿no es cierto? No veo aquí, creo que todavía no estoy en tiempo real, ¿no? Pareciera no haber todavía aquellas sombritas en abanico, etcétera, ¿no? Pero tengo, ¿no?, ya algunas heterogeneidades en la pared miometrial, tengo además estigmoceles que coinciden, ¿no es cierto?, con que hubo manipulación uterina, con lo que podría conllevar a que también esto sea una señales precoces, ¿no?, de adenomiosis, ¿no es cierto? Muy bien, entonces este corte de aquí nos sirve para algo, sí, para hacer medidas, ¿no? Pero lo ideal hubiese sido que tengamos un dual, que lo vamos a hacer enseguida, ¿no es cierto?, donde vemos el eje longitudinal y luego giramos para ver el eje transversal. Pero esta imagen nos va a servir para hacer medidas del longitudinal, del corte longitudinal del útero. Ahora, aquí viene el detalle, ¿no es cierto? Hay algunos que aún todavía manejan esto de medir todo, el cuerpo uterino, incluido el cuello. Pero tengo un pequeño detalle, fíjense que el útero empieza a encorvarse, ¿no es cierto? Hace el cuello una curva y luego el cuerpo uterino también. Entonces, en teoría, yo tendría que haber medido en esta forma. Es más, inclusive podría ser más detallado y tendría que haber medido así. Aquí, así, así. ¿No es cierto? Más o menos esa sería la forma ideal de haber medido el corte longitudinal del útero. Pero dos cosas van a pasar. Si uso en el caliper, uso el modo volumen, ¿no es cierto? Y el volumen me dice que solamente puedo hacer 3 medidas. Aquí yo las estoy gastando las 3 medidas. Entonces no podría utilizar el modo volumen en solamente una imagen, ¿no es cierto? Entonces por eso es que la mayoría termina haciendo volumen, ¿no es cierto? Y el longitudinal le tiran desde aquí hasta acá. Hay algunos que dejan un poquito de espacio para tirarle más así hasta afuera. ¿Por qué? Porque en el entendido de que en la curva
¿no es cierto? Se está ganando más distancia, pero como no la estoy midiendo la curva, entonces por eso llevo mi línea un poquito más alejada, ¿no? Para más o menos dar ese mismo aspecto de una medida completa del corte longitudinal. Muy bien, entonces vamos a antes de que se termine de llenar esa vez menos un poquito más. Bien, vamos a dar ahí. Y ahora para, bueno, sí, de una vez, espera un ratito, voy a hacer el segundo el truquillo. Quiero mostrar esto de acá. Cuando yo estoy en el corte longitudinal del útero, ¿cierto? Cuando estoy en el corte longitudinal del útero, yo tengo que decir, ok, ahora voy a ir al corte transversal. Para ir al corte transversal, fíjense que aquí todo el útero ocupa la pantalla, lo que dice la literatura, 70% de la pantalla tiene que ocupar la estructura que vos estás queriendo evaluar. Ok, entonces más o menos estoy acaparando un 70% de la pantalla con la imagen entera ahí del útero. Entonces, pero eso es porque solamente estoy queriendo mostrar el útero en sí. Pero ahora quiero solamente fijarme en el cuerpo uterino. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar el transductor, la punta del transductor hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y con eso qué estoy haciendo? Que el fondo uterino quede al medio. ¿Se dan cuenta? Ahora sí el fondo uterino, el cuerpo uterino quedó aquí al medio. Antes lo tenía todo el útero aquí, en la imagen. ¿Se dan cuenta? Todo el útero estaba en la imagen. No, doctor, yo quiero solamente tener al cuerpo uterino en el medio. Ok, entonces el transductor va a ir hacia arriba y mi mano hacia abajo, ¿no? Y con eso tengo el cuerpo uterino aquí en medio. ¿Se entiende? Cuando tengo el cuerpo uterino aquí al medio, es el momento que yo voy a girar 90 grados antihorario y empiezo a girar. Giro, giro, giro y automáticamente tengo esta imagen. Aquí hay algo, ¿es cierto? Probablemente tengamos miedo. No vamos a interesarnos ahorita en eso. Después lo vamos a destacar, ¿no? Entonces es en este momento cuando nosotros decimos que estoy en el transverso del útero. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí se forman como unas puntas. Y esas puntas que se formaron es la emergencia de las trompas. Uno le dice vulgarmente emergencia de las trompas, pero en realidad aquí la trompa en sí no la estamos viendo, ¿no? Porque es un espacio virtual, ¿no es cierto? Siempre va a estar cerradita la trompa y estamos hablando de una cosita de 1.5 a 2 milímetros, ¿no es cierto? Y su luz es imperceptible, solamente va a estar perceptible cuando tengamos algo que esté dentro de la trompa, ¿no es cierto? Ya sea líquido, sangre, pus, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y el transverso cómo lo miden? Algunos libros miden por aquí, por el eco endometrial. Para hacerles eso tendría que ser medido así. Otros libros lo miden, me enseñan a medir por la emergencia de las trompas. Ahí. Ambas se utilizan, así que ustedes vean cuál quisieran adaptarse, dependiendo igual de su medio donde estén estudiando, trabajando, dependiendo igual de que, digamos, si tienen un inmediato superior, digamos que le dicen, ¿no? De esta forma quisiera que me lo mira. Bueno, perfecto, ahí está. Eso va a depender de donde usted esté trabajando, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de las dos medidas, de las formas de medir es válida, ¿sí? Entonces vamos a hacer las medidas con esa imagen que ya teníamos, ¿no es cierto? Entonces, volumen, ¿cierto? Como ya les dije, lo ideal hubiese sido que hagamos una línea curva para conseguir toda la medida oficial del corte longitudinal. En otros servicios lo que se hace es que solamente medir el útero, o sea, hasta acá, ¿cierto? Longitudinal, anteroposterior y transverso. Y por separado medir el cérvix. En otros servicios se hace eso. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas, vamos a hacerlo. Entonces ya seleccioné volumen. Me voy un poco más, ¿no? En el
propósito, digamos, de tratar de completar esta curva, ¿no es cierto?, que se hace acá. Entonces por eso me jalé un poquito más allá. Una cruz perfecta con el endometrio, que es el anteroposterior, y el transverso, ¿no es cierto? Y el transverso. Perfecto. Esa es una forma de medir. Más o menos 200 es lo que nos dice el volumen, ¿no? Esa es una forma de medir. Ese es el útero. Este es el corte longitudinal. Y este es el corte transversal. Vamos a borrar y vamos a hacer la otra forma de medir, ¿no? Y ahora vamos a utilizar calculadora, ya no cálico. Y en la calculadora yo tengo, fíjense, los nombres ya de las estructuras, ¿no es cierto? Úteros, entonces aquí está en español, ¿no? No se va a chipar aquí, doctor, en esto, entonces. No está en inglés. Entonces solamente el cuerpo uterino, altura y el ancho. Obviamente, como ya no estamos incluyendo cuello para la medida, entonces por eso es que nuestro volumen va a ser menor, 91 ahorita, ¿no es cierto? Entonces es, y ahora no sé, hay que buscar donde dice por aquí, grosor endometrio, cuello uterino, ¿no? Y el cuello uterino seguramente aquí dice el largo del cervix, altura, ancho, y hay uno que es interesante, ¿no? Mire qué bonito, hasta ella tiene, ¿no? Cuando hay los signos de embulización, ¿no es cierto? El cuello residual, es interesante, ¿no? Aquí le llamamos nosotros clínicamente fisiológico, ¿no? Qué bonito, ¿no es cierto? Y el largo del cervix. Y este largo del cervix, cuando uno selecciona aquí, déjenme ver, oh, qué bonito, tiene para trazo. Y al poner trazo significa que nosotros podemos hacer curvas seguramente. ¿Ves? Oh, buenísimo. Ahí está. Perfecto, ahora sí. Más o menos va por ahí. Entonces sería otra forma de medir, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, longitudinal. ¿Quieren destacar el ritmo C? Le vamos a destacar el ritmo C. Pongámoslo ahí. Tiene comunicación, miren, ¿no? Como el canal cervical. Tiene comunicación. ¿Ves? Sí, que tiene. Ya estamos casi finalizando. Necesitan medirlo, como en esta vida de ecografistas, creo que si no medimos nada, o mejor dicho, si dejamos de medir algo, queda como que no hemos hecho la ecografía, ¿no? Todo nos gusta medir, ¿no? Entonces ahí lo vamos a medir. Vamos a los ovarios. Los ovarios, la misma técnica que habíamos dicho del transverso. Muy bien, tenemos el longitudinal, ¿es cierto? Ah, no. Espérate, no vamos a hacer primero el endometrio. Salir de... ¿Cuántos añitos dijo que tiene? ¿Reglas tiene? ¿Normales? Sí. ¿Cuándo le tiene que venir su regla? Ya me vino la habitación.
famoso trilaminar, ¿no? Entonces, si en teoría las reglas dicen que están normales, nosotros deberíamos encontrar cuerpo lúteo en alguno de los ovarios, ¿no es cierto? Vamos, longitudinal. Medializamos el cuerpo uterino. Giramos 90 grados. Y nos vamos hacia el lado derecho. Y encontramos una imagen muy bonita para nosotros, ¿no? Y voy a apretar. La señora les va a decir el grado de presión que estoy haciendo con mis manos y empujando. Y usted le va a ir contando a los chicos. ¿Siente cómo empujo? Sí, ¿no? Hasta el punto que molesta, todavía no. Ya está molestando un poco. Fíjense si nosotros no haríamos esa presión. No aparece la imagen. Ahora lo que estoy haciendo es esto. Empujar así con el transductor. Empujo, 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 empujo. Y aparece la imagen. ¿Por qué? Porque tengo que sacarla de todo ese contexto de asas intestinales que está habiendo ahí. Tengo que liberar esas asas intestinales para que pueda el ovario resaltar y salir hacia afuera. Entonces eso es lo que estoy haciendo sin empuje, ¿no es cierto? Y empujando. Y aparece la imagen, ¿no es cierto? Y aparece. Y estoy empujando más todavía. Si no, pregúntenle a la señora. ¿No? Y tengo una imagen aquí. La última. Y luego, de la forma en cómo está mi transductor, bien, nosotros tenemos una memoria, ahorita no vamos a poder verlo en qué posición está el transductor, pero sí al girar sabemos de que tenemos que girar 90 grados. Muy bien, ahí. Y nosotros habíamos dicho que teníamos que hacer los dos ejes mayores, o sea, este de acá. Y creo que este es el eje mayor de esta imagen, ¿no es cierto? Por lógica, 5.3 es más grande que 4.3, así que aquí voy a hacer el ángulo posterior. Tengo 5.3, ¿no? Por 3.4 por 4.3, ¿no es cierto? Volumen 42. Y este es el ovario derecho. ¿No es cierto? Tengo una imagen ahí, ¿no es cierto? Y la voy a destacar a la imagen ahora, ¿no es cierto? Ahora me quedo con la imagen. Ahí. Giro el transductor para seguir destacando solamente esa imagen. Lo mismo. Una medida. Este otro eje también